Imagina esto: un hombre sencillo, un pastor de ovejas con manos curtidas por el sol, de repente irrumpe en la corte de un rey próspero y lo desafía. Este no es un cuento de hadas, es la historia real de Amos, un profeta casi olvidado, pero cuyo mensaje resonará en tu alma. Mientras Israel celebraba su abundancia, sus cosechas doradas y sus mercados repletos, Amos vio algo mucho más oscuro: una podredumbre que se extendía como una enfermedad silenciosa, consumiendo los cimientos de la justicia y la fe. Israel se creía invencible, bendecido por Dios. Pero, ¿qué sucede cuando la prosperidad ciega los ojos y endurece el corazón? ¿Podríamos nosotros, en nuestra propia era de abundancia tecnológica y comodidades sin precedentes, estar repitiendo los mismos errores? ¿Somos el Israel moderno, inconscientes de la advertencia que Amos nos legó? Prepárate para un viaje a través del tiempo. Descubriremos cómo Dios eligió a este improbable mensajero, un hombre sin títulos ni linaje, para exponer la hipocresía que carcomía a Israel. Y lo más sorprendente, descubriremos cómo, en medio de este torbellino de juicio, se encuentra una profecía secreta, una promesa de esperanza que apunta directamente al corazón del Mesías, al Salvador, que vendría a redimir a la humanidad. Retrocedamos al pequeño pueblo de Tecoa, en las áridas colinas de Judá. Imagina un paisaje de tierras resecas, donde los árboles de sicómoro luchan por sobrevivir bajo el sol implacable. Aquí, lejos de los centros de poder y la ostentación religiosa, vivía Amos. No era un erudito versado en las Escrituras, ni un sacerdote con vestiduras elaboradas. Era un simple pastor, un hombre cuyo día a día transcurría entre el balido de las ovejas y el susurro del viento. Sus manos, curtidas por el trabajo, conocían la textura de la tierra y el peso de la responsabilidad. También recolectaba higos sicómoros, un alimento humilde al alcance de los más pobres. Yo no era profeta, ni hijo de profeta, sino pastor, y recogía higos sicómoros. Detente un momento y reflexiona sobre esto. El Dios Todopoderoso, el Creador del universo, eligiendo a alguien a quien el mundo consideraría insignificante. Un campesino, sin más formación que la que le brindaba la naturaleza, destinado a confrontar a reyes y sacerdotes. ¿Por qué Amos? La respuesta es tan sencilla como profunda. Porque Dios mira el corazón, no las apariencias. Él se complace en levantar a los humildes para avergonzar a los sabios y confundir a los poderosos. Ahora, transportémonos al reino del norte de Israel, durante el reinado de Jeroboam II. Imagina una nación en la cúspide de su poder, una superpotencia regional. Las ciudades rebosaban de actividad comercial, los mercados ofrecían una variedad deslumbrante de productos importados y los palacios exhibían un lujo ostentoso. Pero esta era una prosperidad engañosa, una fachada brillante que ocultaba una realidad sombría. El pueblo se había alejado del Dios de sus antepasados. En lugar de buscarlo con sinceridad, se postraban ante ídolos de madera y piedra, dioses falsos que prometían prosperidad instantánea a cambio de sacrificios vacíos. Los altares estaban repletos de ofrendas, sí, pero los corazones estaban vacíos. Los cánticos de alabanza resonaban en los templos, pero eran solo palabras huecas, desprovistas de fervor genuino. La religión se había convertido en un mero ritual, una formalidad sin alma, una actuación para complacer a los dioses falsos y calmar la conciencia culpable. Pero la corrupción no se limitaba a la esfera religiosa. La justicia, que debería haber sido el cimiento de la sociedad, se había corrompido hasta la médula. Los ricos y poderosos compraban y vendían veredictos, explotaban a los pobres y oprimían a los necesitados.
Así ha dicho el Señor, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré el castigo, porque venden al justo por plata y al pobre por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos contra el polvo del suelo y tuercen el camino de los oprimidos. Escucha la vehemencia de estas palabras. La justicia reducida a una mercancía, los pobres despojados de su dignidad. Y fue en este contexto de aparente grandeza y profunda decadencia que la voz de Amós se alzó, como un trueno que rompe el silencio de la noche. Imagina a este hombre sencillo, dejando atrás sus rebaños y sus higueras, caminando con paso firme hacia el corazón del reino del norte. No llevaba cartas de recomendación ni el respaldo de los sacerdotes influyentes. Su única autoridad era la palabra de Dios, ardiente como un fuego en su corazón. Y su mensaje no era un susurro suave, sino un grito de advertencia, un llamado urgente al arrepentimiento. Amós comenzó su discurso de una manera astuta. En lugar de atacar directamente a Israel, denunció los pecados de las naciones vecinas: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. Describió con detalle sus actos de crueldad, su sed de venganza, su desprecio por la humanidad. El pueblo de Israel escuchaba con deleite, sintiéndose superiores, justificados en su propio orgullo. Era fácil condenar a los demás, señalar sus errores y regodearse en la propia supuesta superioridad moral. Pero de repente, la voz de Amós cambió de tono. Dejó de hablar de las naciones lejanas y dirigió su mirada penetrante hacia el propio Israel. Así ha dicho el Señor: por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré el castigo. Un silencio tenso se apoderó de la multitud. La complacencia se desvaneció, reemplazada por la incomodidad y la inquietud. El profeta ya no hablaba de ellos, sino de nosotros. El dedo acusador apuntaba directamente al corazón de Israel, y entonces, como si un velo se corriera de sus ojos, Amós comenzó a ver visiones. No eran sueños fugaces o fantasías confusas, sino imágenes proféticas, revelaciones divinas que mostraban el futuro de Israel con una claridad aterradora. Primero, vio una plaga de langostas, una nube oscura que se extendía sobre los campos, devorando cada brizna de vegetación. Imagina el chirrido ensordecedor de millones de mandíbulas hambrientas, el sonido de la desesperación mientras la cosecha desaparecía en cuestión de horas. Luego, vio un fuego consumidor, una llamarada imparable que arrasaba con todo a su paso, reduciendo ciudades enteras a cenizas. Imagina el calor abrasador, el olor acre del humo, el pánico mientras la gente huía por sus vidas. Pero aún más inquietante era la visión de una plomada, una simple herramienta de construcción que revelaba la desviación de Israel de la rectitud divina. Dios estaba midiendo a su pueblo y lo encontraba deficiente, su justicia torcida, su moral en ruinas. Finalmente, vio una canasta llena de fruta madura a punto de pudrirse, un símbolo de la decadencia moral de Israel, su inminente colapso. La cosecha, que debería haber sido motivo de alegría, se había convertido en una señal de condenación. Ha llegado el fin para mi pueblo Israel. Ya no lo perdonaré más. Pero, ¿qué sucede cuando la verdad es demasiado dolorosa para ser escuchada? ¿Qué ocurre cuando la luz de la justicia expone la oscuridad del pecado? Amós lo descubrió de la manera más amarga. Su mensaje, que ardía con la pasión divina, fue recibido con desprecio y hostilidad, no solo por la gente común, sino también y especialmente por aquellos que deberían haber sido los guardianes de la fe, los sacerdotes. Entre ellos destaca la figura de Amasías, el sacerdote principal del santuario real de Betel, un centro religioso importante en el reino del norte. Amasías veía a Amós como un agitador,
un perturbador del orden establecido, un peligro para su propio poder y prestigio. Así que urdió un plan para silenciarlo. Envió un mensaje secreto al rey Jeroboam II, acusando a Amos de traición y sedición. Amos está conspirando contra ti en el corazón de Israel. La tierra no puede soportar todos sus mensajes. Y luego enfrentó a Amos directamente, con palabras arrogantes y amenazantes. Vete, vidente, márchate a la tierra de Judá. Allí puedes comer tu pan y profetizar. Pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey y el templo del reino. Pero Amos no se dejó intimidar. No era un profeta asalariado, un adulador de reyes, sino un hombre llamado por Dios. Con valentía inquebrantable respondió: yo no era profeta, ni hijo de profeta, sino pastor, y recogía higos sicómoros. Pero el Señor me arrancó de detrás del rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. El pueblo de Israel se reunía en sus santuarios con regularidad. Cantaban salmos, ofrecían sacrificios de animales, celebraban fiestas religiosas con gran pompa y ceremonia. Aparentemente, eran una nación profundamente religiosa. Pero Amos, con su mirada penetrante, vio más allá de las apariencias. Vio la hipocresía que se escondía detrás de las vestiduras sagradas, la falsedad espiritual que contaminaba la adoración. No era que Dios despreciara los rituales en sí mismos, sino que rechazaba la desconexión entre la práctica religiosa y la vida diaria. El pueblo honraba a Dios con sus labios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Se inclinaban ante los altares, pero oprimían a los pobres y explotaban a los indefensos. En un pasaje escalofriante, Dios mismo habla a través del profeta, revelando su disgusto por esta adoración vacía. Yo aborrezco, desprecio vuestras fiestas solemnes, y no me complazco en vuestras asambleas. Aunque me ofrezcáis holocaustos y ofrendas de cereal, no los agradaré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. ¿Qué era lo que Dios realmente deseaba? ¿Qué tipo de adoración le agradaba? La respuesta es clara y contundente: que fluya la justicia como las aguas y la rectitud como un arroyo inagotable. La justicia y la rectitud debían ser la esencia misma de su ser, la base de toda su relación con Dios y con los demás. Aquí reside una característica singular de Amos. No fue simplemente un mensajero oral, sino un visionario que transformó sus palabras en un legado escrito, una profecía plasmada en letras que trascendería los siglos. Antes de Isaías, antes de Jeremías, antes de Ezequiel, Amos alzó su voz y consignó sus visiones en un documento perdurable, convirtiéndose en el primer profeta literario de la Biblia. ¿Por qué es esto significativo? Porque revela que su mensaje no era efímero ni limitado a su época. Lo que escribió no era un mero registro histórico, sino una revelación viviente destinada a ser leída y comprendida por todas las generaciones venideras. Contemplemos la belleza y el poderío del lenguaje de Amos. Sus escritos no son declaraciones secas o discursos áridos, sino poemas proféticos cargados de metáforas, imágenes vívidas y un lenguaje que estremece el alma. Cuando evoca la imagen de una plomada colocada en medio de Israel, no se trata de una mera ilustración, sino de un símbolo elocuente de la justicia divina que expone la desviación del pueblo. Cuando describe una cesta de fruta de verano a punto de descomponerse, no nos presenta simplemente una escena campestre, sino una profecía simbólica del juicio inminente. La fruta, que representa la cosecha abundante, se ha corrompido, al igual que la moral del pueblo. En su superficie, el libro de Amos se presenta como un relato sombrío, una cascada incesante de juicios, un torrente de advertencias severas.
El profeta anuncia la ruina inminente, expone pecados con implacable precisión y predice el fin de una nación que, ensordecida por su propia arrogancia, se niega obstinadamente a escuchar. Pero, como una flor que emerge de entre las rocas, una sorpresa radiante se revela. En medio de las sombras amenazantes del juicio, un destello de esperanza comienza a irradiar una luz cálida e intensa. Es la luz de la gracia divina, un testimonio palpable del amor inquebrantable de Dios. Un amor que, incluso en su justa ira, extiende una invitación a la redención, a la reconciliación, a un nuevo comienzo. Esta luz irrumpe con una fuerza incontenible en el epílogo del libro. Amós capítulo 9, versículos 11 y 12, proclama una promesa que desafía toda expectativa. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempos pasados. Siente el peso de estas palabras. Después de una sucesión de visiones apocalípticas, después de un despliegue abrumador de la justicia divina, Dios, en su infinita misericordia, habla de restauración, de reconstrucción, de un nuevo amanecer. El tabernáculo de David, ese símbolo venerado del reino unido de la comunión íntima y sin reservas con el Creador y de la promesa mesiánica que ha sostenido al pueblo de Israel a través de los siglos, será levantado de nuevo, será restaurado en su antigua gloria, superando incluso su esplendor original. Sin embargo, esta promesa trasciende las fronteras del pueblo de Israel. Se extiende a todas las naciones, a todas las culturas, a todas las lenguas que pueblan la faz de la tierra. Es una profecía que apunta, con una precisión asombrosa, a algo infinitamente más grandioso que la mera recuperación física y política de una nación en particular. Señala al Mesías, al ungido de Dios, al descendiente prometido de David, que vendría a derribar las barreras que separan a la humanidad de su Creador, que vendría a reconciliar al mundo consigo mismo y con Dios. Pero la promesa de restauración no se limita a la esfera espiritual. Se desborda en una visión de abundancia, de una renovación que transforma la misma esencia de la creación. Los montes destilarán vino dulce y todas las colinas se derretirán. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Ellos reedificarán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos. Amós, capítulo 9, versículos 13 y 14. Imagina un paisaje transformado. La sequía y la aridez han desaparecido, dando paso a una exuberancia inusitada. Los montes, antes estériles, rebosan de viñedos prósperos. Las colinas, antes desoladas, se cubren de huertos florecientes. El juicio no es la última palabra. La devastación no es el destino final. Dios promete restaurar, reconstruir y renovar. Al contemplar esta promesa sublime de restauración, empezamos a vislumbrar que su alcance excede los límites estrechos del pasado. Esta promesa apunta directamente a la persona de Cristo Jesús, el Hijo de David, el restaurador definitivo de todas las cosas, el que hace nuevas todas las cosas. En Jesús, el tabernáculo caído de David es levantado para siempre, erigido sobre un fundamento inconmovible, enraizado en el amor eterno de Dios. En él, cada una de las promesas divinas encuentra su pleno cumplimiento, su perfecta realización. Y todos aquellos que creen en él, todos los que abren las puertas de su corazón y le entregan las riendas de su vida, se convierten en miembros de ese reino restaurado, en ciudadanos de una nueva creación, en herederos de una gloria inmarcesible. Una cosecha abundante, que se extiende más allá de los confines del tiempo, que nunca se marchita ni se corrompe. Una alegría inefable, que trasciende todo entendimiento, que jamás se desvanece ni disminuye. Una comunión íntima y personal con el Dios viviente,
que perdura a lo largo de la eternidad, uniendo al Creador y a la criatura en un abrazo de amor incondicional. La historia de Amos, este humilde pastor elevado a la condición de profeta, no es simplemente un relato arcaico, confinado a las páginas polvorientas de la historia antigua. Es un espejo cristalino que refleja, con una precisión inquietante, nuestra propia condición espiritual, nuestras propias fortalezas y debilidades, nuestros propios anhelos y temores. Estamos genuinamente dispuestos a prestar atención a su mensaje, por más incisivo y confrontador que pueda resultar. Nos sentimos impulsados a examinar nuestro corazón a la luz implacable de la justicia divina, a confesar nuestras faltas y a abandonar nuestros caminos torcidos. ¿O preferimos seguir transitando por la senda de la complacencia, ignorando las señales de advertencia, enterrando nuestra cabeza en la arena y negándonos a reconocer la inminencia del juicio? La elección, en última instancia, es irrevocablemente nuestra. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo podemos aplicar las lecciones del profeta Amos a nuestras vidas modernas, a nuestras luchas cotidianas, a nuestros desafíos personales y colectivos? En primer lugar, debemos reconocer que la tentación de la hipocresía no es un problema exclusivo del antiguo Israel. Sigue siendo una realidad omnipresente en nuestro mundo contemporáneo, infiltrándose en todas las esferas de la vida, desde la política hasta la religión, desde el ámbito público hasta la intimidad de nuestros hogares. Con demasiada frecuencia, nos aferramos a las apariencias externas, preocupándonos más por lo que los demás piensan de nosotros que por lo que realmente somos en nuestro interior. Asistimos a ceremonias religiosas, recitamos oraciones memorizadas, realizamos actos de caridad ostentosos, pero ¿dónde está la sinceridad? ¿Dónde está la autenticidad? ¿Dónde está la transformación genuina del corazón? Amos nos desafía a examinar nuestras motivaciones, a despojarnos de las máscaras que ocultan nuestra verdadera identidad y a confrontar la verdad, por dolorosa que sea. Nos insta a dejar de lado la religiosidad superficial y a abrazar una fe auténtica que se manifieste en acciones concretas de justicia, compasión y amor. En segundo lugar, debemos recordar que la prosperidad material no es, en sí misma, una señal de la bendición de Dios. De hecho, puede convertirse en una trampa peligrosa, cegándonos ante las necesidades de los demás y endureciendo nuestro corazón ante el sufrimiento que nos rodea. Vivimos en una sociedad obsesionada con el éxito, la riqueza y el consumo. Se nos bombardea constantemente con mensajes que nos instan a acumular más bienes, a alcanzar mayores logros, a satisfacer nuestros deseos inmediatos. Pero, ¿a qué costo? ¿Estamos sacrificando nuestros valores morales en el altar del materialismo? ¿Estamos ignorando las necesidades de los pobres y marginados en nuestra búsqueda implacable de la riqueza? Amos nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en términos de posesiones materiales, sino en términos de integridad moral, de relaciones significativas y de servicio desinteresado a los demás. Nos llama a compartir nuestros recursos con generosidad, a defender a los oprimidos y a trabajar por un mundo más justo y equitativo. En tercer lugar, debemos reconocer que la justicia no es simplemente un concepto abstracto, sino una exigencia concreta de la fe. No basta con hablar de justicia, debemos actuar con justicia. No basta con condenar la opresión, debemos luchar contra ella. Amos denuncia con vehemencia la corrupción, la explotación y la discriminación que prevalecían en el antiguo Israel. Pero su mensaje no es solo una crítica al pasado, es un llamado a la acción para el presente. Nos desafía a involucrarnos en la lucha por la justicia en nuestro propio contexto, a alzar la voz en defensa de los derechos humanos, a denunciar la opresión en todas sus formas y a trabajar por un mundo donde todos puedan vivir con dignidad y respeto. Finalmente,
debemos recordar que la esperanza siempre está presente, incluso en medio del juicio. El mensaje de Amos no es solo una advertencia de condenación, sino también una promesa de restauración. Dios no se complace en la destrucción de sus criaturas. Su deseo es redimirlas, sanarlas y renovarlas. La profecía de la restauración del tabernáculo de David apunta hacia el Mesías, el Salvador que vendría a reconciliar a la humanidad con Dios y a establecer un reino de justicia, paz y amor. En Jesús encontramos la esperanza que necesitamos para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo, la fuerza que necesitamos para perseverar en la lucha por la justicia y la seguridad de que, al final, el amor triunfará sobre el odio, la verdad, sobre la mentira y la vida sobre la muerte. Así que, al concluir esta reflexión sobre el mensaje del profeta Amos, te invito a que te hagas estas preguntas cruciales. ¿Qué significa para ti la justicia? ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Qué estás haciendo para construir un mundo mejor? La respuesta a estas preguntas determinará tu destino, no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Que el espíritu de Amos te inspire a vivir con integridad, a amar con generosidad y a luchar con valentía por la justicia hasta que el reino de Dios se establezca plenamente en la tierra como lo está en el cielo. Así que, al concluir este viaje a través de las palabras de Amos, te dejo con una pregunta resonando en el silencio. ¿Permitiremos que este antiguo profeta sea solo una figura empolvada en las páginas de la historia? ¿O dejaremos que su voz nos despierte, nos desafíe, nos transforme? El mensaje de Amos no es una reliquia del pasado, sino un espejo que refleja nuestra propia alma. Nos confronta con la brecha entre lo que decimos creer y cómo realmente vivimos. Nos pregunta si estamos dispuestos a abandonar la comodidad de la hipocresía para abrazar la difícil pero gratificante senda de la integridad. Te invito a no ser un mero espectador de la historia de Amos, sino a convertirte en un agente de cambio en tu propio mundo. Busca la justicia, ama la misericordia, camina humildemente con tu Dios. No te conformes con una fe superficial, con rituales vacíos, con palabras huecas. Permite que la palabra de Dios te transforme desde adentro hacia afuera, guiando cada una de tus acciones, cada una de tus decisiones, cada uno de tus pensamientos. Recuerda las palabras finales de la promesa: la restauración, la abundancia, la renovación. Este es el futuro que Dios tiene reservado para aquellos que le aman, para aquellos que se atreven a vivir según su voluntad. No pierdas la esperanza. No te rindas ante la injusticia. No te dejes vencer por el mal. El amor siempre triunfa. La verdad siempre prevalece. La justicia siempre prevalecerá. Que la voz de Amos resuene en tu corazón, guiándote e inspirándote en cada paso del camino. Que te impulse a ser una luz en la oscuridad, una voz para los que no tienen voz, una fuerza para el bien en un mundo que tanto lo necesita. Ve en paz, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo te acompañe siempre.